descendientes de los incas que causaron tanta envidia, cubiertos con oro como la mama Oglio. Caras extranjeros se lo han robado todo, pero sin embargo aún nos queda algo. Es toda la cultura de Tiahuanaco, su tallado en piedras, a todos impactado, más la dueña de esta tierra. Toda mi gente aymara, raza de mucha fama, quechua y guaraní, de tanta riqueza que tiene mi país. Pues nunca te olvides que esta es tu raíz. ¿Quién se atreve a detener al pueblo aymara? Mi poncho, mi chulo y mi huipala. ¿Quién se mete en mi... Kamisaki take pachakamasa radio istrinaka kumana karua khayalt atapkhta arumt atapkhta elal topata markat pacha aruskip enyataki amuit enyataki Hiwas pacha apna kasiñani kunayana kasutjistu urakesana ukausa taja castellano arunja gestión territorial. Kunateja autoridad originaria en Taquipagueja marca apna cañapau. Kumana katika maka umtafas mo kamaka kapasa ki wa na tao kana kaswa alga wa ni tafas pampe checa que pones que los yungas, noryungas, sudyungas, todo eso, inclusive loaiza, todo eso, inclusive propio Umasuyos, es pacajaque. Pacajes es el corazón, chuyma yoko aymar marcanquiwa, ¿no? O sea, eso es importante. Si el peque más articula a ese corazón, a ese chuyma, vamos a entonces encaminar. Eso se llama también reconstitución. Reconstitución de los ajayos de Tupac Katari, Bartolina Sisa, reconstitución territorial, reconstitución de ayllus marcas y reconstitución de suyos. Ese es nuestro camino, esa es nuestra ruta. Nosotros somos del pueblo collana. ¿Por qué siempre estamos diciendo indio, indígena? Somos aymaras, quechuas, collanas. Caucamaranacasa, aymara marcanaka, quechua marcanaka, unisita, hana kerja munijatu, unijasiwaita, ukatausa asamblea uti. Ahora, por lo menos hay intelectuales, digamos, de los pueblos collana, esos que están reflexionando, pensando aquí, allá, hay alternativas que están buscando, y el mundo, la gravedad del mundo, también está por ese lado. Entonces, por ejemplo, un casito voy a decir, nosotros pichamos coca, chayamos a la Pachamama, y eso nadie no nos va a quitar, ¿no? Pero la ciencia de punta aquí está diciendo, el planeta Tierra tiene ajayo, dice. Entonces, si tiene ajayo, hay que conversar, hay que emularse. Y nosotros, eso no es ninguna novedad para nosotros. Ya lo hemos practicado y lo practicamos de hace milenios. Exacto. Entonces, detrás de nosotros está el conocimiento de la ciencia de punta occidental. Cultura, lengua, idioma, está en función a la comunicación, hermano. Los medios de comunicación hoy prácticamente están definiendo de potenciar nuestra identidad o definitivamente ir excluyendo a nuestra identidad. Si nosotros vemos el concepto de tierra-territorio, es decir, de tener el derecho de poderme desenvolver en mi lugar, ¿no? Conforme, digamos, nuestra identidad, nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras costumbres. Entonces, ¿qué es importante? Los medios de comunicación. ¿Y por dónde están surcando el éter, estas ondas de la radio? Por el espacio, por el éter. Y ese también es parte de la comunidad, parte de tierra-territorio. Y están avasallando en contra de lo que es la identidad. Pero el pueblo aymara, el pueblo quechua, el pueblo indígena, o el pueblo... O sea, recordando un poco, ¿no? ¿no? Entonces, antiguamente eran fuertes, ¿no? En tema de intraculturalidad, ¿no? Para este joven que ha adoptado esta cultura, le es difícil reconocerse como aymara, es bien complicado, ¿no? Porque, mire, esta sociedad discriminante, ¿a dónde nos ha llevado? Nos ha llevado incluso a negar nuestro propio apellido. O a cambiarlo, ¿no? O a cambiarlo. Nos ha llevado incluso a negar a nuestra madre, que es de Pollera, por ejemplo. ¿Cuál es la función del periodista? Comunicar, informar, formar también. Pero sin embargo recojo yo varias cosas de ustedes. Y como ejemplo, yo soy trabajador minero de Colquiri, mi padre de Colquiri trabaja en Caracoles. Hemos manejado las radios emisoras mineras que han sido fundamentales en la década del 60, 70, 80. Realmente los medios de comunicación y los comunicadores no solo tienen que informar, también tienen que orientar a la población, porque mayormente nosotros nos orientamos mediante medios de comunicación.
Ya nosotros ya no somos como antes, cuando Alcides Arguedes mandaba carta al presidente donde decía los únicos que no se mueven ni expectan porque no comprenden o viven al margen de los sucesos, siempre son los indios. Hoy en el día, ¿sabe qué dicen en otros medios de comunicación? Cuando escucho, dicen, esos indios cochinos, sucios, así dicen. Para que no nos digan, nosotros tenemos que formarnos mejor, ser competibles con ellos. Eso es lo que nos falta. La tecnología llamada la globalización hoy en día casi está entrando en los pueblos originarios, pero no solo tenemos que adoptar, tenemos que ver con un objetivo cualquier tecnología que llegue. Entonces yo ahí, por eso es que iba a rescatar más bien la experiencia de la comunicación alternativa, que es justamente volver a la gente. Para mí es así. Aymarasa quechuasa, cauquiren acateja originarios. Cauca oraqueteja axuriptanja, jiwasaud hacha derechonetanja arsusireja. El rol de los medios de comunicación fundamental para el desarrollo de un pueblo, de una comunidad, de una zona, de una ciudad, de un estado. Ayllun marcan kamañaj chamau. Hukam chamau maitat amuyum sarnakañaj. La Paz, Bolivia, Burrute Jaractua, Tunca Callejiwa. Desde el centro de Sudamérica, presentando nuestra lírica. Cultura aymara mística, Bolivia rodeado por Perú, Paraguay, Brasil, Argentina, Chile. Pues hermano dile que venimos presentando a Bolivia sin envidia, para que tengan un nuevo día. Esta es mi melodía, escúchalo todo el día. Bolivia sin fronteras, quieras o no quieras, venimos por nuevas tierras, en estas nuevas eras. Dime qué es lo que tú esperas. Quiero